Hola hermanos, hermanas, un estudio, una reflexión sobre el Evangelio de Lucas que seguimos haciéndolo desde una perspectiva exegética, pero sobre todo una perspectiva de alimentarnos de la palabra del Señor. La semana pasada habíamos hablado de las negaciones de Pedro y cómo los soldados se burlan de Jesús. Y seguimos adelante. Dice, al amanecer, pensar que el gallo aquel había ya sonado, por lo tanto era el amanecer, se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. En otras traducciones hacen una transliteración del Sanedrín, era el órgano rector religioso de los judíos. Si eres el Cristo, si eres el Mesías, si eres el ungido, si eres el enviado de Dios, dínoslo. Eso se lo exigieron. Y Jesús les contesta, si os lo dijera, no me creeríais. Y si os hiciera preguntas, no me contestaríais. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. El griego dice a la derecha del poder. Sabéis que los judíos intentaban evitar decir el nombre de Dios y hoy en día, en lugar de decir Yahvé o Jehová, dicen Hashem, es decir, nombre. Entonces, cuando dicen que Hashem te bendiga, etcétera, están refiriéndose a Dios. En aquella época también existía ese respeto y esa precaución de no decir el nombre de Dios vanamente, en falso. Entonces, Jesús dice, si eres hijo de Dios, dínoslo. Pensar que en el mundo hebreo, judío de aquella época y bíblico, Hijo de Dios se le atribuía también al sumo sacerdote, a los gobernantes, a los reyes, descendientes de David, y a muchas personas que por sus actitudes piadosas tenían un reconocimiento entre el pueblo. Es decir, le pregunta si Jesús era una persona que tenía una relación especial con el Padre. De hecho, Jesús, en una ocasión, el texto original habla de Nazareno, que parece ser que tiene una raíz hacia los consagrados de Dios. Dice, cuando Jesús dice, pero ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Le preguntan, ¿eres tú entonces el Hijo de Dios? Y Jesús les dice, vosotros mismos lo decís. Lo estáis confesando vosotros. En el fondo, está diciendo, si vosotros lo confesáis, tenéis aún más responsabilidad sobre mí. Señor, es directo. Él es Hijo de Dios. Él es el Mesías, el elegido, aquel que esperaba el pueblo de Israel y que hoy por hoy, al no reconocerlo, espera otra venida que sería para ellos la primera del Mesías, donde se iban a restaurar todas las cosas. Israel es el reloj profético de Dios. Ya hemos hablado más de una vez de los acontecimientos en Israel. Y sigue los que estaban reunidos en el Sanedrín.
vosotros mismos lo decís, dice Jesús. Y ellos responden, ¿para qué necesitamos más testimonios? Acabamos de oírle de sus propios labios. ¿Y qué sucede entonces? Que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. ¿Por qué? Porque ellos no podían decretar la muerte de nadie ni ejecutar a nadie. Solución: vamos a las autoridades romanas para que ellos lo declaren culpable y lo eliminen. Y comenzaron la acusación delante de Pilatos. Hemos descubierto que este hombre, agitando a nuestra nación, se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Fijaos, acusan de asuntos políticos a Jesús delante de Pilato, pero en el trasfondo hay un asunto religioso que ellos no podían tolerar. Entonces Pilato pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, respondió Jesús. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud, no encuentro este hombre que sea culpable de nada. ¡Uy! Les había fallado los planes. Y por eso ellos insistían, con sus enseñanzas, agita al pueblo por toda Judea, comenzando en Galilea, y ha llegado hasta aquí. Es decir, están intentando subvertir la verdad para encontrar un motivo político revolucionario para matar a Jesús. Al oír esto, Pilato, que también quiso lavarse las manos, preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Herodes lo juzga, entonces. Y entonces reconozca que no hay motivo de muerte para Jesús. Pero los judíos insistían. No interesaba, había que eliminar a Jesús. Había que destruir esa especie de piedra en el zapato de la religión judía que molesta tanto y que es Jesús de Nazaret. ¿Y qué sucede? Claro, las apariencias, como decía hace poco. Claro, resulta que durante la fiesta Pilato quiere salvarlo. Dice, tenían la obligación de soltarles un preso. Y los judíos querían matar a Jesús como fuera. Y Herodes le presenta a Barrabás, que lo había metido en la cárcel por una insurrección en la ciudad y por homicidio. Pilato, como quería soltar a Jesús, fijaos, apeló al pueblo otra vez, pero ellos se pusieron a gritar, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucifica! ¡Crucifica! El griego dice, ¡crucifica! El mismo pueblo había sido manipulado. El pueblo que había entrado con Jesús hace unos días atrás, este es el rey de los judíos, pensando que Jesús, que había pedido vender la capa para comprar espadas, ese Jesús sería el que iba a destruir al imperio romano en aquella ciudad y se iba a proclamar rey en Israel. Pero no fue así, no fue así. Y entonces la gente salva a Jesús Barrabás, y Jesús Barrabás, como hay manuscritos que lo dicen, para condenar a Jesús. Herodes dice, pero ¿qué crimen ha cometido ese hombre? No encuentro en él
nada que sea culpable y que merezca la muerte. Así que mira, si os parece, le daré una paliza y después lo soltaré. Pero a grandes voces siguieron insistiendo en que lo crucificara y con sus propios gritos se impusieron a Herodes. Por fin Pilato decidió concederle su demanda. Herodes se lavó las manos y Jesús fue a Pilato. Y entre ellos dos se tramó el drama. Solo soltó al hombre que le pedían, el que por insurrección y homicidio había sido echado en la cárcel, y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Curioso, tremendo. Pilato se lavó las manos. Herodes se sacó de él el problema. Y quien pagó fue Jesús. Hermanos y hermanas, siguiente capítulo, si el Señor lo permite, va a ser la crucifixión de Jesús. Esperemos que nos dé luz para poderlo valorar en su dimensión adecuada. Amén.